trabajando varios sistemas. Hoy hemos dicho tácticamente que era lo más oportuno por el gran juego interior que ellos tenían, la acumulación de hombres. Y bueno, creo que en ese aspecto el partido sí que nos hemos encontrado cómodos con esa línea. Sabemos que tienen grandísimos jugadores y con grandísimas individuales, como han demostrado, ¿no? El que decide es el míster y el resto yo creo que estamos muy contentos con los jugadores que tenemos y hasta final de año son los que nos van a representar y con los que vamos a trabajar. Yo creo que hablar ahora de fichajes no viene a cuenta. Entonces podemos ir descontentos con el resultado, pero bueno, yo creo que en este segundo tiempo, si alguien ha merecido ganar, hemos sido nosotros. A partir de ahí, pues hay que hay que seguir trabajando y con la imagen de este segundo tiempo, que seguramente nos ayudará para ganar muchos partidos, tanto en casa como fuera. Bueno, al final los errores individuales se dan, podemos trabajarlos, creo que es más importante cuando son errores puntuales que son muy trabajables a errores de equipo que demostrarían pues que no hay trabajo. Pero bueno, yo creo que tanto Luis quería meter el gol como en defensa, pues bueno, hemos intentado filtrar un pase por dentro y en esa segunda jugada pues nos han marcado, ¿no?, con un gran tiro. También hay que valorar la calidad de los futbolistas que teníamos enfrente. No está en su mejor nivel, simplemente jugó con una línea de 5, jugó con los tres delanteros separados, dispersos, volvió a cambiarlos igual, al margen de eso fue un golazo de Camberos, pero lo mejor el medio campo fue lo de Romo, que hizo y falló un gol increíble, que ya lo verán a continuación, tiempo, ¿no? Sí. Pero Guadalajara está todavía lejos de su mejor nivel. Con todo y esto, Toluca dio ventajas también, y al final apenas ganó. Estás muy confiado en Guadalajara hoy en la tarde que hablamos del tema. Estaba muy confiado, pero cuando veo la alineación y la formación, ya no me gusta. ¿Qué no te gustó de la alineación? Lleva 10 años, Mario, confiando en Guadalajara. Se me hace un gran equipo, puede ser un gran equipo, pero todavía no entiendo el funcionamiento que no le dan a este equipo. No te decías, profe, el tema de Romo que es participativo a la hora de ir a ofender y estar en el último tercio de la cancha, pero al momento de defender, está muy plano con el Guti, que incluso deja mucha oportunidad y mucha, un cuadrado entre lo que son ellos en la hora de defender, entre las contenciones y la línea defensiva, a pesar de que son 3 o línea de 5. Y ahí justo Vega aprovecha esa oportunidad, un error en la salida, por supuesto, y ahí empieza el tema de anotar su primer gol en Toluca en este partido. Pero sí me parece una deficiencia a la hora de escalonarse y hacer esa tarea de no estar tan planos. Si me refiero a planos, de pronto unos pasitos más adelante o atrás, el Guti, depende de quién sea el que va a ser el que defienda más a la hora de integrarse a esa línea de 5. Sí. Pero no hay coordinación. Más preocupado Romo en ir a atacar, en romper las líneas, y a la hora de defender hay ese como, no sé si falta de contacto visual, lenguaje, no sé, de entender quién va a agarrar ese espacio, que es fundamental para Toluca, de eso vive. Fíjate que Guadalajara, viendo los 90 minutos, sí había hecho lo suficiente para sacar el empate. El segundo tiempo Sí, no lo puede. a eso voy. En el primer tiempo, 2 buenas atajadas del Tala. En el segundo, una que comentábamos, ¿no?, de un disparo de Angulo también. Pero de ahí, no más de Toluca en el segundo tiempo. Sí, Chivas había trabajado, había por lo menos los últimos 15 minutos antes de llegar al 90, metido o no dejaba ni siquiera salir a Toluca. Y bueno, sabemos que Toluca tiene los hombres, además de la fortuna en ese disparo que desvía Camberos, se convierte en autogol. Pero al final de cuentas, tampoco hace muchos cambios el técnico, ¿no? Hoy vemos que hace 3 cambios nada más, termina prácticamente sacando hombre por hombre. Me imagino que buscaba... Al final hace 2 más, porque mete al Oso también. Me imagino que con la introducción de Mateo Chávez para recorrer después a Castillo como el tercer central y sacar a Luis Gabriel Rey, quería más explotar esa banda porque Chávez tiene más que el propio Castillo. Y después entró la Hormiga en el lugar de
de Alan Pulido y también terminó entrando Camberos por Jonathan Padilla en los cambios que dices tú. Esto Va ya nos- Mozo, entra esto- Venezuela, esto es sale increíble. Alvarado y entra Fernando González. Ya lo veremos con Felipe, Ricardo, pero yo no entiendo esta jugada. A mí me dejó un montón de dudas. Lo que se presentó en la transmisión como los supuestos vectores, un desastre. Y también esta definición de Romo. Tuvo todo para anotar el Pero gol. ¿sabes qué? En la parte, mira, Hay que- aquí se la larga, y es donde pienso que se la larga y ya no encuentra. Tarda de todas maneras. Yo, para no ser tan duro con Chivas, porque yo creo que Chivas vuelve a estar muy en el nivel de Guadalajara, ¿no? Esa jugada es muy importante en el primer tiempo porque yo coincido, creo que está mal anulado el gol. Ya lo explicará más adelante Felipe. Pero a mí me parece que Chivas es esto, que Chivas es un equipo que va a tener ratos en los que más o menos va a poder competir, pero en la que la mayoría de las veces sinceramente no le va a alcanzar. Tú no puedes pretender ganar un partido de fútbol en el que rematas 2 veces. Esta es la a que decíamos de portería Angulo, ¿no? rival. 2 remates tiene Chivas a la portería rival. Es cierto que hoy juega contra un peso, podríamos decir, casi completo, semicompleto de la liga, por lo menos porque también le ha costado un poco a Toluca el arranque y en fin. Jugada. Pero es muy difícil así para Guadalajara porque ni siquiera en el rato golazo de Camberos, ni siquiera en ese rato del segundo tiempo en donde compite más y mejor, es capaz realmente Por de eso, darte pero- sensaciones que pueda ganar. el Pero no partido merecía, Chivas. no, pero más que ganarlo, por lo menos el empate, Bueno, está sí bien. había trabajado para Está sacarlo. bien que estás compitiendo para no perder, pero cuando juegas así, pues en cualquier jugada te castigan. Cuando no es por la fortuna que hoy tiene Toluca, pues va a ser por el golpe de calidad que no tiene Chivas y que sí tienen muchos de los equipos contra los que va a competir Guadalajara. A mí me parece que es otro Aunque ese partido golpe de calidad lo sabemos, que así va a ser. Y además está establecido desde el momento que ves cuánto gastó Guadalajara entre sus sumas y redes de quienes llegaron y quienes se fueron. Pero es que Y yo gastó sigo- $1 billón pero yo y sigo Cruz Azul escuchando esta gasta parte 15 cuando- o gasta 20 Tigres o Desde el gasta torneo 20 pasado de América. Gago, es que Chivas juega bien, es que Chivas Ciro. compite, es que Chivas Bueno, a ver, ganaba. yo no Cuando juegas con Pulido y Yael arriba, ¿sí? Y en el segundo tiempo sacas a Pulido y sacas a Yael y metes a Camberos y metes a la hormiga, o a Armando González, perdón, no haces absolutamente nada. Es decir, juegas igual, cambias uno por otro, eso lo hace Pero- quien sea. pero la entrada de no Camberos busca potencia a Chivas. compensar más o menos por el gol, que fue fantástico. pero- Es decir, busca compensar, no busca nunca, por ejemplo, línea de 5. ¿Vieron los laterales alguna vez que llegaron bien? ¿Viste a Mozo? Bueno, sí, Mozo Que tiene parecía- una que le ataja a Paulo. Pero que es un Mozo atajador. falló más o menos La primera 34 jugada- balones, Mozo. No, Es no, decir, la primera una jugada línea que de hay una, 5 pero- mal armada, mal distribuida, delanteros que atacan por atacar. Ese funcionamiento es el que le falta a Guadalajara. Oye, pero ¿por qué sigues confiando tanto en el Guadalajara? Sí, Porque- te escucho y digo, es que lo que me dijo hoy Mario en la tarde. Sí, en la mañanita. Digo, en la Sí, tarde. sí, en la tarde, exactamente. En la tarde. Como que me hace cortocircuito. Me da, porque ahora escucho me da mucho el análisis entusiasmo y ver nada el que ver. plantel y te dije, ¿sabes qué? Este plantel puede surgir, pero cuando veo quién juega, cuando veo los cambios, te quiero hablar por teléfono para decirte, ¿sabes qué, Ciro? ¿Te acuerdas lo que te dije? Paso Sí, mi siempre teléfono, no. con mucho gusto. Bueno, pero sabes que, a ver, dentro de esa cuota de calidad que le sigue faltando al Guadalajara, alguien que te la puede aportar con todo y que tiene apenas la mayoría de edad, se llama Hugo Camberos. Entonces, a mí me extrañó que no estuviera desde el arranque y bueno, apenas entró, creo que marcó una diferencia. Después de esa tajada que hace Rangel al minuto 49, Chivas gana en confianza, se adueña del partido y creo que mereció el empate en ese Algo momento. está pasando seguramente con Hugo Camberos que no está para hacer esa parte de ganarse la confianza de iniciar. Me gustó ya el Padilla, que lo hizo al principio muy bien con Pulido. Y el profe menciona una palabra de dosificar. Pulido no es un jugador que te va a durar más de 60 minutos o 65 minutos, porque físicamente, si te fijabas, iba a la presión y luego bajaba bastante para recuperar y ya no tiene esa fuerza para ir otra vez a atacar. Se quedaba en la parte para esperar una diagonal retrasada y así en el trajín del partido ya no te dan los suficientes minutos. Ahora, hace cambio por cambio y ahí parece que Chivas no tiene la posibilidad de encontrar algo diferente y la única diferencia es Camberos con su fortaleza, con su ímpetu, pero es el mismo dibujo táctico y la misma, digamos, funcionamiento que entrenan. No pasa nada si iniciara Camberos y luego el relevo fuera Padilla o ya el Padilla. No pasaría absolutamente nada porque es un sistema muy monótono el que presenta Chivas y a veces queremos que sean formas diferentes y lo hizo un poquito Alvarado al irse poco por dentro y después por fuera y después desaparecido El totalmente. tema pasa porque al señor Oscar García le gusta hacer rotaciones, no le gusta mantener el mismo cuadro jornada tras jornada. Yo no pienso que sea algo que tenga o que no lo convence a Camberos,
sino simplemente es dentro de su estilo de juego, de su manera de trabajar, hace esos cambios partido tras partido, entendiendo que a algunos técnicos les pueda salir, pero por lo general los técnicos te dicen, trabaja un cuadro base por lo menos con 8 o 9 jugadores. A ver, Mira, no esta merecía. jugada Ajá. A ver, sí, te venga, quiero presentar, adelante. es lo que le quiero decir a Puig hace rato, cómo de repente me entusiasma el Guadalajara. Esta jugada. Es al minuto... 18. No lo veo. 18. 18 y Este medio. gol anulado. Mira, pierde una pelota y ve el desdoble a máxima velocidad. Así es como debe de competir Guadalajara. Ve cómo llegan a velocidad 3 contra 2 defensas al minuto 18. Es decir, y esa velocidad pocos equipos la tienen. Ahora, ojalá y me diga Felipe Ramorizo cómo le hicieron para anular esto, que se me hizo totalmente válido el gol. Esto me hace entusiasmarme. Después los cambios que hace, me desanimo. Pero pareciera que entonces Chivas tiene que trabajar por minutos. Son 20, 25 minutos en que la fortaleza física y el desdoble en velocidad le funcionan. Después de 25 minutos sigue siendo un bloque medio muy plano. Ahí en la jugada que analizamos ahorita, lo hizo perfectamente el Guti Romo. Estaban escalonados en la recuperación y luego viene, ahora sí, el contragolpe a velocidad, pero son 18 minutos. La pregunta es, ¿después de 18 minutos o 25 minutos lo sigue haciendo Chivas? ¿O simplemente es primero trabajar 25 minutos y después Óscar García tiene que trabajar en... No me da 25 minutos para ser constante, es decir, más de 25, entonces me repliego en un bloque bajo y esperar ahora sí el contragolpe para recuperarme en condiciones físicas, porque no te lo da Pulido por lo que sabemos que tiene en cuestiones Y físicas. de Toluca sigue quedando de ver en el torneo todavía. Sí, yo también lo creo, ¿eh? A mí la forma en la que le quitaron la iniciativa en la segunda mitad, yo estoy contigo en ese sentido. Y a lo mejor no están de acuerdo conmigo, pero yo creo que Guadalajara hoy mereció el empate. Porque el gol anulado a mí no me deja claro. Está el mano a mano de Romo, que también ocurre en la primera mitad. Hay una muy clara de Mozo. Hay un lapso de 15 a 20 Es un minutos. atajador, el de Mozo es un Exacto, atajador de sí. Pau López. Pau López. Entonces, y vean la gravedad de los errores, ¿no? O sea, también esa es otra cosa que no puede permitirse Chivas. Entiendo, es una jugada desafortunada la de Camberos, el desvío, pero el primer gol hay un error en la salida del Tiva. Sí, Se exacto. Puebla. Por eso- Dices, no puede ser. Igualmente, por Es eso... tu hombre más Y él- confiable. y él se lamenta. Igual creo que en el gol de Camberos, que tiene mucho mérito, también se equivoca Toluca, le pasa lo mismo, ¿no? Sí, al avance. Es una distracción importante de Toluca que permite que Alvarado le devuelva la pelota a Camberos y defina de primera como termina definiendo. Yo sí creo que por eso Chivas va a tener que saber potenciar esos ratos. Yo sigo creyendo que es un equipo de momentos, Chivas. No va a ser un equipo, yo no veo que Chivas, yo esto que Mario sí insiste, torneo a torneo, yo a Chivas no sigo sin verlo ahí. Creo que va a ser un equipo de momentos y los va a tener que saber aprovechar y potenciar mejor. Y hoy a García sí le hizo falta en algún momento dar un pasito más, porque yo creo que los 3 primeros cambios están bien, porque sí Camberos le cambia la cara a Chivas, es a raíz del ingreso de Camberos que Chivas se empareja y luego es mejor que Toluca, pero luego le falta quitar un central, por ejemplo, quitar su línea de 5 y decir, bueno, pues Es que cuando yo vi vamos que a ingresa, buscarlo, ¿eh? yo digo, vas a sacar a Rey y después veo, dije, va a cambiar la línea de 4, pero cuando mete a Mateo Chávez, pues entonces ya no lo entendí. Jugó otro Dejó jugador. mantener la línea, volvió a mantener la misma de 3. Los cambios de Mohamed, los primeros que manda, Eliño y Violante, decías, bueno, Eliño, calidad, Violante, un cohete adelante. No tenía la pelota, ni la recuperaba, ni No, elaboraba no, nada. nada. Nada de nada. Entonces, Y esos a mí dos también jugadores... me deja de ver Sí, Toluca. ¿eh? Perdón, y esos dos cambios, Alexis Vega y Canelo, no los agarraron en el primer tiempo. No hallaban cómo. Alexis solo, de izquierda a derecha, y Canelo estaba solo, y recibían solo, y potenciaban solos, y llegaba mucho el Toluca. Es decir, ahí Guadalajara lo veo muy incierto con su línea de 5, sin idea en ese sentido. 5-4-1 termina, o sea, es como arranca finalmente, ¿no? Pues también hoy me decías, para que veas que me pongo mucha atención en todo lo que me dices, que tienen que avanzar hacia encontrar un 11 ideal, pues tampoco lo veo. Por lo mismo, por las Entonces, rotaciones. el equipo de Cuando Guadalajara. estaba funcionando los cambió a los 3. Muy bien, tenemos al mejor analista arbitral, a don Felipe Ramos Rizo. ¿Cómo estás, Felipe? Señor Que Procuna, le muchas gritan en la gracias. calle árbitro justo, yo lo he escuchado. Sí, la verdad sí. Fíjate que buenas noches a todos, que entre lo que pasó ayer y hoy, pues me doy cuenta que hay que mejorar mucho a la gente que opera el VAR. Ayer fue un verdadero, un problema gigantesco digas como en los Bellingham, partidos. nada más. Cuidado ese. Sí, no Los digas problemas, sí. Ayer fueron unos y hoy me parece que lo mejor que puede hacer la comisión es evitar que manden los vectores, porque creo que les va peor. Les va peor. Lo que hoy mandaron, están más alineadas las líneas del corte de pasto
que las líneas que mandaron. Es penoso, sí, de verdad. La verdad, hay que mejorarlo, que no las manden. Es la mentira más grande que nos presentaron hace No hay algunos manera años. de mejorarlo sin invertir, ¿no? Más bien hay que invertir. Sí, hay que invertir. Ve El azul esto. y el rojo. Digo, esto nadie les creyó. Esto fue lo que mandaron. Nadie les creyó. Es más, sin las líneas sí te no tenía mi percatas, duda, sin las líneas te percatas que no hay. Esa línea debe de ir mucho más atrás, en donde está el balón. Donde acaba el balón, de ahí debe de partir. Claro. Y eso te indica que no hay fuera de juego. Ahí está bien. ¿Sí? A partir de ahí, eso es lo que nos mandaron. ¿Sí? Pero esto lo mueven a su antojo, a como ellos quieren. O sea, no es algo automático, es algo que te tiembla la mano y no sabes dónde va a ir la rayita. Eso está muy mal. Mejor que no las manden, porque esto es un gol válido. Esto tenían que haber dado gol válido a Chivas. Hay mucha gente, Felipe, que se pregunta por qué no se utiliza el sistema semiautomático que hay en Europa, ¿no? Pero es muy costoso. Porque ahí 20 cuesta mucho millones de dólares nos decías y aparentemente es por cada año porque es una licencia la que se paga ahí. Sí, es muy caro, la verdad. Allá gozan de ese gran sistema, pero gozan de un pésimo arbitraje. En España está en crisis el arbitraje Entonces, español. a lo mejor conviene destinar un par de cámaras más que puedan estar mejor ubicadas y que te den un mejor ángulo, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, este ángulo no es bueno. Entre esta presentación y el apagón de ayer, dices... Sí, no. Son cosas que No, impactan la imagen. Ciro, ¿no? ayer en 2 fueras de juego se tardaron 5 minutos. En una expulsión 7. Hoy Puebla cometió 24 faltas. Puebla nada más 24 faltas. Y ya veremos lo que pasó en Tigres. Perfecto. Eso viene más adelante, ¿verdad? Ahora tenemos pausa o tienes alguna jugada más de este partido. Hay una más. Hay Sí, una vale. más. Y el problema de los árbitros jóvenes, vean este tipo de patadas, por eso se complican los partidos. Minuto 15 es una patada por detrás, digo, amarilla, pero no quieren mostrar tarjetas y eso es el problema de los jóvenes. Hay que instruirlos, hay que agarrarlos en aula y decirles qué es lo que están mal, porque el trabajo en aula no existe en la comisión de Ya se arbitraje. fue Cés, y hay que ahora trabajar. ¿quién va a ser? No lo cosa es sé, quién. no lo sé. Digo, estando él y no estando él era lo mismo. Por eso te digo, entonces ahora ¿qué va a hacer el Chivas? tipo no servía, la verdad. Esa es la verdad. Jesús Rafael López fue el árbitro de este partido. ¿Alguna pregunta para la autoridad? Es que en la primera parte se anularon mutuamente, o sea, en ese sentido estuvo bien el Muy parejo. partido. Muy parejo, la primera parte, la segunda ya fue diferente. A mí también se me queda la cuestión en sí. Alexis Vega funciona en Toluca, salió de ahí, como ya bien sabemos, pero le pesan los equipos grandes. Con la camiseta de Chivas no veíamos a este Alexis Vega, Alvarito. Bueno, para mí realmente es un muy buen jugador que tuvo también, antes incluso del Mundial de Qatar, un muy buen momento en la selección. El problema es que un futbolista solo no puede tener todo el peso de un equipo grande como Chivas, porque imagínate que a pesar de las lesiones, pero con lo grande que es en el mundo del fútbol mexicano el Chicharito Hernández, tampoco él lo ha podido lograr. Ahora traen a Pulido, que aquí en MLS tuvo un muy buen momento, que de Chivas lo había hecho muy bien, tampoco lo puede lograr. Vos ves ahora a Chivas jugar y vos decís, si no hace algo el Piojo Alvarado o el jovencito Camberos, está muy complicado eso. Entonces, pedirle a Alexis que se ponga el peso del equipo es muy difícil. En Toluca, ya en el torneo pasado, estuvo más arropado, tenía alrededor a futbolistas que también hacían goles y llevaban la carga, en el caso de Paulinho, para darte un ejemplo. A mí realmente Alexis me gusta, ojalá que ya haya quedado en el pasado todo el tema de indisciplina que se hablaba de él o del poco profesionalismo y que realmente encardile otra vez su carrera, porque yo veo pocos realmente extremos o futbolistas que vengan a tirarse atrás, a armar juego en el fútbol mexicano, ya mirando hacia la selección, veo pocos con la calidad técnica o la ductilidad que tiene para jugar Alexis Vega y con pase, gol, con gol. Entonces, yo creo que a él hay que arroparlo de confianza, debe ser el típico compañero que hay que estar siempre encima con palabras de aliento, con cariño y tratar de que él levante su nivel, porque como te repito, las condiciones de Alexis son bastante escasas ahora, ya mirando hacia la selección nacional.
Mira, yo leo los comentarios de abajo de la gente y algunos dicen, de 21 tienes 8 puntos, ya que no se presenten al torneo. También leía, mira, ahí está, 8 puntos de 21 posibles, no se presenten al resto de partidos. También había, eso lo dice Francisco, pero es que había otro comentario diciendo, a Chivas como al Real Madrid, los más grandes del país, de cada uno de esos países, les roban. Mira, ahí está, Chivas, Real Madrid, los más grandes de su país, siendo robados. Por Dios. Yo creo que ahí tienes algo que decir, Giselle. O sea, yo que tú. Para empezar oye, está que tú equivocado y- porque no es el No, más no. grande. Para empezar, para ahí se equivoca. Ese es número uno. Número dos, o sea, sin llorar, a ver, ya lo dijo Alvarito, creo que, y coincido con él, no es un tema de un partido o un gol o un VAR o un arbitraje que los esté afectando, simplemente han habido diferentes cuestiones por las cuales... ¿Hace cuántos torneos vienen así, G? Exactamente, Imagínate o sea, a ver, cuánto no es novedad que Chivas no esté en un nivel óptimo y que Chivas no esté en los primeros lugares. Me parece que hay que enfrentar esto pues también de la forma que es, ¿no? No podemos nada más estar llorando y culpando al árbitro de todo lo que sucede. A ver, banda rojiblanca, ¿cómo andamos después de la montaña rusa de emociones que nos regaló el partido contra Toluca? Porque lo de Hugo Camberos fue una locura. Vaya nochecita para el chamaco. Pasó de héroe a villano en cuestión de minutos, pero nadie puede negar que el morro tiene talento de sobra. A ver, seamos sinceros, el chavito apenas está arrancando y ya dejó claro que es un diamante en bruto. Tiene 18 años, recién salido del tapatío, y en su primer torneo con el primer equipo ya está dando de qué hablar. ¿Qué más se le puede pedir? Bueno, sí, que no meta autogoles, pero vamos a darle chance, que esto es solo el comienzo. El gol que se aventó fue una joya. No cualquier debutante se anima a hacer lo que hizo. Control, velocidad, sangre fría y un zapatazo imposible de atajar. Lo de Camberos fue pura calidad, una de esas jugadas que te hacen saltar del sillón y gritar ¡qué chingón gol! Se notaba que lo venía buscando, que tenía hambre de gloria. En partidos anteriores ya había estado cerca, pero esta vez no falló. Y ojo, porque marcar tu primer gol con la camiseta del rebaño no es poca cosa. Es el sueño de cualquier chiva de corazón, y el morro lo sabe. Por eso, en cuanto la pelota tocó la red, se dejó ir con todo en la celebración. Se volvió loco. Se veía su felicidad, el desahogo de saber que ese momento iba a quedar para la historia. Pero... el fútbol es cabrón, raza. Así como te da, te quita. Y cuando parecía que la noche iba a ser perfecta para Camberos, en el tiempo de compensación pasó lo que nadie quería. Un centro al área, el morro intenta despejar y ¡pum! Termina empujando la pelota en su propio arco. La cara que puso después lo decía todo. Se quería morir, de héroe a villano en segundos. Y claro, ya sabemos cómo es la banda en redes. Lo inflan cuando lo hace bien, pero también le tiran con todo cuando se equivoca. Pero, a ver, vamos a ser justos. El morro no tiene la culpa de todo lo que pasó. Si Chivas hubiera hecho mejor las cosas antes, si no hubiéramos fallado tantas chances, ese gol en propia puerta no habría sido tan determinante. Es más, si somos honestos, ese autogol no opaca lo que hizo en el partido. El vato se rifó, y lo sabe. Por eso después del partido, no se escondió. Fue a Instagram y dejó un mensaje que demuestra su mentalidad. Desde que llegué a Chivas, siempre soñé con marcar mi primer gol como profesional. Lástima cómo terminó el partido, pero seguiré trabajando para darle al club lo que se merece. Ahí está, con la cabeza en alto, como debe ser. Y ojo, porque el morro tiene confianza. No se dejó caer por el error. También escribió, esto es solo el comienzo. Lo mejor para nosotros está por venir. ¡Viva Chivas! Así se habla, cabrones. Con huevos, porque